Muy buenos días, saludo a todos los amigos y hermanos en diferentes partes o en diferentes países de este planeta Tierra, que día tras día ven y escuchan estos videos. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente, y que cada día más la presencia de nuestro Dios os continúe bendiciendo rica y grandemente en todo. Para mí es una gran bendición de poder compartir la palabra de Dios, de poderles saludar a la distancia en diferentes lugares donde tú estás, bien sea en el campo, bien sea en la ciudad o en aquellos poblados donde allí la presencia del Señor llega a través de los videos, a través de iglesias que aplican la palabra de Dios, a través de emisoras de radio, de televisión, porque Dios está utilizando, como dice su palabra, que la palabra de Dios tendría que llegar hasta los confines de la tierra. Dios está utilizando todos los medios para poder llegar la palabra de Dios a diferentes lugares. Para que el día de mañana nadie pueda decir, nadie me habló del Señor Jesucristo, nadie me habló de su salvación, sino que el amor de Dios es un amor infinito, que Él ha tenido por la humanidad, tanto que Dios dio a su Hijo para amor de cada uno de nosotros, por nosotros poder ser salvos, si nosotros solamente digamos, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador personal, que ya seas tú el que viva dentro de mi vida, dirija mis pensamientos, mis emociones y mis actitudes para poder entrar al reino celestial. Así que gran saludo para todos mis amigos en Colombia, mi familia, mis amigos, mis hermanos. Gran bendición a todos allí, pastores, aquellas personas que predican, aquellas personas que sirven a Dios, aquellas personas que con su deseo, su corazón sea de gran bendición. Saludo los campos allí, en aquellos lugares donde están aquellas personas que aquí están, aquí el poblado donde está mi familia, Doncello, Florencia, San Cayetano, Santander, donde están los pastores. Mil y mil bendiciones a todos. Los amo en el amor del Señor Jesucristo y les deseo las más ricas bendiciones. Y a todas aquellas personas que escuchan estos videos, como también aquí en Chile, mil bendiciones. Dios los bendiga grande y poderosamente. Al pastor Pedro, al pastor Cristian y todas las iglesias, todos aquellos pastores, mil y mil bendiciones. Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente. A nuestra hermana Miriam, a nuestra hermana Vicky, a nuestro hermano José, mil y mil bendiciones a todos. Que Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente. Julie, mi hija, Dios te guarde y te bendiga ya en Paraguay, donde está en su labor, trabajando en la obra de Dios, aquel grupo misionero, mil bendiciones. La verdad que me alegro cuando aquellos que trabajan en la obra de Dios, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, que Dios nos está hablando de una y de otra manera. Eh, También un saludo para todos aquellos lugares, aquellas personas que en diferentes lugares me han escrito mil y mil bendiciones. Dios os continúe bendiciendo grande, ricamente. Aquellos que tienen peticiones me las pueden escribir allí eh, en YouTube o en el Facebook o en WhatsApp. No sé si tienen necesidades que te ayudemos a orar. Dios contesta las oraciones, como aquel grupo que tenemos, la hermana Rosa Aguirre y todo su esposo y toda su familia y aquellos que están en el grupo de WhatsApp. De verdad que para mí una gran bendición donde día tras día están enviando videos, están orando, están clamando, intercediendo por esta nación. Porque uno mira en diferentes lugares lo que la tierra está temblando en diferentes lugares. Día a día, cada día está temblando más. Y son acontecimientos tremendos donde Dios nos está hablando por su naturaleza. Si tú miras al sol, si tú miras la luna, todo lo que el Señor dijo se está cumpliendo. Así que voy a orar por ti. Hoy voy a dar el comienzo o la introducción de lo que es el Apocalipsis con la voluntad del Señor, porque quiero que aprendamos la palabra de Dios, que tú y yo nos inspiremos a través de la palabra de Dios, cuando no solamente tú aprendes. Yo soy aquel que en la noche, en el día, medito en las cosas de Dios y Dios me llena de su palabra, del conocimiento. Y para mí es una gran bendición de poderles compartir la palabra de Dios, porque primeramente el que Dios me habla a mí, para yo poderla compartir a ti, mi amigo y hermano. Así que no sé la circunstancia en la que tú estés viviendo hoy día, pero lo que sí sé es que Dios está ahí para ayudarte y bendecirte. Así que voy a orar por ti, para dar comienzo a la palabra de Dios en este día, para que tú puedas entender los propósitos que Dios tiene para su vida en este día. Así que voy a darle gracias a Dios y voy a orar. No sé cuál sea su necesidad, no sé cuál sea su petición que tú tengas, pero yo quiero que tú la coloques delante de Dios y le digas, Señor, vengo a ti, Señor de los cielos, principalmente para darte la gloria, la alabanza, la exaltación, la bendición sobre todas las cosas.
Como dijo el Señor Jesucristo, enseñó a sus discípulos el Padre Nuestro. Primero reconocer que hay un Dios que está arriba, no abajo, arriba en los cielos y que de allá nos puede mirar y nos puede ayudar. Él está arriba. Es más fácil el que está arriba ayudar al que está abajo. Pero el Dios es poderoso en todo, así que Él nos ayuda, nos ve y te va a ayudar en la circunstancia en la que tú estés. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por tu bendita y preciosa palabra y por este día que tú nos regalas, oh Dios. Señor, en muchos lugares debe estar lloviendo, en otros lugares debe estar siendo frío, en otros lugares siendo calor. Pero en cada momento, en las circunstancias en las que está cada persona, tú estás ahí con ellos. Porque tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Está en todo lugar. Todo lo puede hacer, todo lo ve y todo lo conoce. No nos podemos esconder de ti, Señor de los cielos, sino que tú estás en cada instante, Padre. Por eso te pido y te pido misericordia por cada uno de los oyentes que miran y ven estos videos, Padre. Que tú les bendiga, que tú les ayude, les fortalezca. Que tú guardes, Señor, lo que ellos tienen, especialmente su salvación. Que su salvación sean escrito el nombre, en sus nombres en el libro de la vida, Padre amado, para cuando tú los llames o en el recto de la iglesia puedan ser levantados juntamente contigo, Señor. Padre, te pido misericordia por cada uno de ellos, que tú los guardes, los bendiga, les ayude, que mira sus necesidades tanto físicas, económicas y en cualquier lugar, oh Dios de los cielos, que tú les bendiga grande y poderosamente, Señor. Bendíceles, guárdales, fortaléceles, levántales en tu presencia, en tu poder, en tu gloria, y ayúdeles en cada instante de su vida, Padre. Rompe las ataduras, las maldiciones, la ruina, la miseria. Señor, toda enfermedad, Señor de los cielos, la reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y declaramos sanidad sobre cada cuerpo, Señor de los cielos, sobre cada tejido, sobre cada tendón, Señor de los cielos, Padre. Obra poder de Dios en cada corazón y en cada vida y ministra al Señor porque yo he visto tu gloria, he visto tu poder, he visto milagros. Por eso creo en ti, Señor de los cielos, porque tu poder y tu gloria, tu bondad y tu bendita y preciosa misericordia, Señor, es grande, poderosa en todo instante, en cada momento, Padre. Muchas gracias te doy por este día, Señor de los cielos, por bendecir a tus hijos, a tus siervos, a tus servidores, a aquellos que conocen de tu palabra, a aquellos que ven por primera vez estos videos. Bendíceles, guárdales y fortaléceles grande, rica y poderosamente en todo, Papito Dios. Señor, que tu presencia, tu poder y tu gloria sea de gran bendición, de gran aliento para la vida de cada uno de ellos, Papito Dios. Muchas gracias te doy por este día, por bendecirles, guardarles y fortalecerles en cada labor y en cada área de sus vidas, aquellos que están en sus campos, en las ciudades, en los poblados, aquellos que están prestando el servicio militar. Señor, guárdales y bendíceles grande y poderosamente, aquellos que están de policías o carabineros, Señor de los cielos, Padre, o de la PDI, como se llame, Señor, tú cúrales con tu sangre, con tu poder y con tu gloria. Como también te pido la bendición grande y poderosa en aquellos hospitales, en las clínicas, Señor de los cielos, en aquellos lugares de reposo, Señor de los cielos, Padre, bendíceles, guárdales con tu poder y con tu gloria. Y aquel que está en la cárcel, Señor de los cielos, Padre, mira que ellos entiendan y vean que si están allí en una prisión, cuánto más es ir al infierno. Que lo mejor es buscar de ti, donde tú nos das libertad, donde tú nos das alegría, donde dice tu palabra que en Cristo Jesús somos libres. Ya no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros y nos hace nuevas criaturas, nuevas personas con dirección diferente de poder entender y ver las cosas celestiales que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que mi invitación es que tú dispongas tu corazón hacia Dios y tú busques de la presencia del Señor aquel Dios que te pueda ayudar en cada necesidad que tú tengas. Porque si dice el Señor en su palabra, venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, porque en mí hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera tu carga. Venid a mí, es la invitación que Dios te hace día tras día para que tú entiendas de que en el Señor tú puedes descansar y echar toda carga, toda enfermedad, todas aquellas cosas que no te dejan crecer espiritualmente, familiarmente, físicamente, todas aquellas cosas que te impiden a ti. Déjala al Señor que Dios guiará y cuidará de ti en toda su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, amén y amén. Yo como les he dicho el día domingo, hoy comienzo con la voluntad del Señor en el Apocalipsis, pero yo quiero que vayamos entendiendo día tras día qué es Apocalipsis. Vamos a entender lo que son los tiempos del fin, lo he titulado, porque vamos a hablar. Apocalipsis es una revelación que Dios le da a Juan en los últimos tiempos, pero que no solamente se la dio a Juan, sino también se la dio a Daniel. Y vamos a comenzar desde Daniel, pero vamos a mirar en los
tiempos en los que estamos bien. Primero que voy a hablarles de tres periodos o tres personajes importantes en el área que vivimos en el mundo, cómo Dios les reveló. La Biblia fue escrita más o menos por unos 40 escritores inspirados y guiados a través de quién? Del Espíritu Santo. Pero en fundamentalmente tres a mí me llaman mucho la atención. Que uno fue Moisés. Dios le mostró a Moisés, le reveló el pasado. El pasado porque la Biblia se comenzó a escribir más o menos unos 220, unos 2000, perdón, unos 2200 años, un promedio, unos 2000 años, después de que Dios hizo a Adán, que comenzó a escribirlo a Moisés. Y uno lee en el libro de Génesis, y a ustedes les parece lindo como Dios comienza, pero allí no comenzó a escribirlo a Adán, ni ninguno de sus hijos, ni ninguno de sus nietos, ni tataranietos. No. Dios le reveló el pasado. El pasado se lo reveló Dios a Moisés. ¿Y a dónde se lo reveló? Cuando él estaba allí en el desierto. Esos 40 años que vivió el pueblo israelita en el desierto, de allí para allá, y que hacían sus campamentos. Dios iba allí y él que hacía Moisés. Por eso Moisés ya estaba preparado. Porque Moisés, sí, ahí en Egipto, él estuvo estudio, él fue preparado allí, porque lo tenían como un faraón. Pero que Dios lo sacó allí y uno de los propósitos con que Dios lo sacó y le mostró, porque su preparación que él tenía, Dios lo iba a utilizar para escribir e inspirar la palabra de Dios. Y él tuvo el privilegio tan grande de escribir 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Escribió Moisés. Y Dios le mostró y le reveló que el pasado, lo que había pasado, 2000 años, más de 2000 años atrás. Y Dios le dijo, mira, así está la tierra. Estaba desordenada, estaba vacía, no había nada. Y yo comencé a ser el hombre y comenzó a escribir y a inspirar su palabra. Yo me pongo a pensar, qué linda que tuvieron ese ejemplo, qué lindo que tuvo Dios con Moisés y Moisés con Dios. Esa inspiración, ¿cómo? Divina. Dios lo llevó a un qué? A un pasado, donde él estaba viviendo, pero él no sabía cómo el hombre fue formado. Porque ¿quién se va a acordar? ¿Tú te acuerdas de 2200 o más de 2200 años atrás de preguntarle a sus antepasados? No, yo creo que nadie, ¿quién se va a acordar? Entonces alcanza a acordar de la abuela, el bisabuelo y hasta ahí llegó el cuento. Pero más atrás, pero Dios, escuche bien, por eso el Dios es el que lo puede y lo hace todo. Fue y llevó a Moisés, ¿al qué? Al pasado. Y le mostró cómo él había creado, cómo él había hecho todas las cosas. ¿A través de qué? De su palabra. Cómo Dios formó al hombre. Cómo Dios lo hizo. Cómo Dios le dio su ayuda idónea. ¿De dónde sacó Dios la esposa para dar? También le mostró cómo Dios le había dicho y cómo también la serpiente fue astuta y engañó al hombre. Lo hizo caer. También Dios le mostró lo del diluvio. Mira, lo de Noé. Lo de Enoch, que fue levantado aquí al cielo. Dios le mostró y le reveló que el pasado a Moisés, y Moisés allí en el desierto que hacía, él escribía allí. Él llevaba y escribía y iba anotando. Pero hoy vamos adelante a otra persona que vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Daniel, para que miramos a otro personaje, pero no quedarnos solamente en Moisés, no nos podemos quedar en Moisés, nos quedamos todo el día, porque cuánto uno se pone, yo me pongo a pensar, cómo fue tan linda esa relación que Dios tuvo con Moisés. Mostrarle más de 2000 años atrás y comenzarle a escribir como si fuera el día de hoy. Y que hasta el día de hoy sacamos y damos a conocer la palabra de Dios como si fuera hoy día. Sí, que la palabra, si tú la lees hoy, lee el libro de Génesis, más de 5000, 6000 años atrás, parece que usted la estuviera leyendo hoy, como si hoy fuera vivo ese acontecimiento. Porque la Biblia, la palabra de Dios es vida, es inspiración divina. Y vamos a mirar en el libro para comenzar, en el libro de Daniel. Quiero comenzar ahí porque, ¿por qué le escribo a Daniel? Daniel fue escrito, este joven que comenzó desde joven y entregó su vida a Dios.
que él tuvo allí en Babilonia. Y Dios comenzó a mostrarle la gloria, el poder de Dios, a mostrarle lo que Dios iba a hacer en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Daniel escribió este libro de Daniel un periodo de 500 años atrás, antes del Señor Jesucristo. Es decir, que hace más o menos entre un periodo de 2500, 2550 años, un periodo más o menos así, más de 2500 años atrás. Y Dios le mostró, ¿a quién? A Daniel, estos últimos tiempos. Aún el Señor Jesucristo no ha venido en cuerpo humano, porque el Señor Jesucristo ya estaba, pero en cuerpo humano no había venido al tierra, al planeta Tierra, a nacer de una mujer, a dar su vida por amor de nosotros. Y Dios le reveló a Daniel los últimos tiempos. Si usted va al libro de Daniel, por eso siempre mi invitación es que tú vayas a la palabra de Dios, que tú tengas ese libro divino, ese libro celestial, inspirado por el Espíritu Santo, y tú leas la Biblia y vean cómo Dios ha ido cumpliendo la palabra, porque eso dice, ni una jota ni una tilde pasarán sin que mi palabra no sea cumplida. Aunque lo escribieron, mucha gente dice hack diciendo, no, pero es que la Biblia la escribió unos hombres. Entonces, ¿qué quería? ¿Que le escribieran unos animales? No. La Biblia fue escrita por hombres usados por quién? Por Dios, inspirados a través del Espíritu Santo. Y una Biblia donde uno lee la palabra de Dios, también mira lo que los hombres buscaron a Dios y cuando los hombres fallaron. Porque nosotros como seres humanos fallamos. El único que no falló, el único que fue perfecto, fue el Señor Jesucristo. Pero uno mira también los errores, porque a través de los errores uno que tuvo como lo tuvo David, como lo tuvo Sansón, como lo tuvo Salomón. Hombres que siendo tan, pero también fallaron, pero que Dios qué, le mostraba su gloria, su poder para levantarlos, porque Dios no está así, mira lo que hizo, sino Dios no está con un dedo a acusarlo, al contrario, Dios está con una mano, con sus 5 deditos para levantarte a ti, como me levanta a mí también. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, vamos a leer del verso 1 al verso 4. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo de todos los que se hayan escrito en este libro. Yo les he hablado, y la vez pasada les hablé y les dije que la iglesia no pasará la tribulación y la gran tribulación, porque Dios los librará, y aquí también Dios le comienza a hablar a Daniel. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se ha levantado, se comienza la tribulación y la gran tribulación, que son 42 meses y 42 meses, que si usted suma esos 42 meses y 42 meses, le van a llegar a 7 años. Un año trae 12 meses, si lo multiplica por 3, dan 36, más 40, más 6, dan 42 meses. Está hablando de 2 tiempos, ahí comienza un periodo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, y si usted lee el título, dice, el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué estamos viendo en estos últimos tiempos? Tiempo de angustia, tiempo de aflicción, tiempo de tremendo donde mucha gente no quiere salir a las calles. Yo aquí vivo en Chile y como les he predicado y les he hablado muchas veces, tengo personas que me dicen, yo ya no quiero salir por la inseguridad. Hace 15 años atrás era diferente. Yo llevo 15 años en este país. En 15 años, Santiago de Chile y en diferentes poblados de aquí, esta ciudad, ha cambiado tanto. Y si usted le hablo de Colombia, le hablo de diferentes lugares, mire lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en diferentes lugares en Rusia. En diferentes lugares lo que está pasando. Cada año son tiempos de aflicción, son tiempos de dolor, tiempos de desesperación. Yo les he hablado que estamos hablando de los últimos tiempos, de Dios me ha revelado que predique la palabra de Dios, porque los tiempos son tiempos finales. Imagine que Dios se lo mostró a Daniel y dijo, a estos años, le estoy hablando de 2500 años atrás. Dios le reveló, ¿por qué? Por amor, hermanos, por misericordia, para que nosotros entendiéramos la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene que
cumplimiento. La palabra de Dios tiene cumplimiento, tal y como está escrita. En el libro de Isaías, capítulo dice, y nacerá, Dios le mostró a Isaías, dice, y de una mujer nacerá un niño, se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, por el cual él, y le habla todo lo que es el libro de Isaías, habla de lo que la revelación más del Señor Jesucristo. Fue uno de los profetas que Dios más usó en la palabra de Dios para hablar de eso. Y todo se cumplió conforme la palabra de Dios está ¿qué? Escrito. Todo se cumplió y conforme fue así, como Dios le mostró a Isaías, así se cumplió la palabra de Dios. Dios le reveló a Daniel en los últimos tiempos. Y dice el verso de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acordaron que la vez pasada yo les hablé también, donde dice que los muertos, por eso el Señor Jesucristo también le dijo a los discípulos que los postreros iban a ser como primeros. Los postreros iban a ser primeros. Dios le estaba hablando de aquellas personas que habían muerto, iban a resucitar, y la Biblia es clara, dice que cuando el Señor venga en las nubes, porque Él no va a venir a la tierra, cuando Él venga en las nubes, los muertos resucitarán primero. Es decir, los postreros van a ser levantados, la tierra los levantará, el Espíritu Santo. Y después que nosotros, los que creemos, los que nos apasionamos, que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, seremos levantados. ¿Juntamente con quién? Con todos los niños. Escuche bien, todos los niños que su conocimiento no hay pecado. Se levantaron. Si los niños sean ateos, sean de brujos, de hechiceros y tengan niños, ellos serán levantados porque Dios no va a castigar a ese niño. En los que están en el vientre, serán como levantados. Aquí la Biblia lo habla. ¿Y se lo habló a quién? Al profeta Daniel, en profecía. Aquel Daniel le mostró. Y le dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, escucha bien, si tú eres entendido, hermano, amigo y amada familia, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Tú no se alegra, mi hermano, amada familia y amados oyentes que en diferentes partes escuchan la palabra de Dios? Por eso, día tras día, mi invitación es que tú leas la palabra de Dios. Para mí esta palabra me llena de gozo, aunque pase aflicción, aunque pase momento, aunque la gente me murmure, me critique, aunque mucha gente dice, ustedes son unos amargados. A mí no me interesa eso, en mí hay gozo, en mí hay felicidad, porque yo miro el futuro, lo que me espera a mí. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estoy hablando en Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, le dice, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Mira lo que Dios le mostró a este Daniel. En aquel entonces no había mucha gente como hoy en día vemos. Hoy en día vemos más de 7.000 millones de personas. Vamos llegando para los 8.000 millones de personas. Y Dios le muestra a Daniel, y mira lo que dice la palabra de Dios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué? Aumentará. Yo me pongo a pensar cómo Daniel miraba lo que hoy en día, cómo anda el mundo, corriendo, hermanos. Hoy en día todos andamos no al 10% ni al 20%, al 100% corriendo por nuestros afanes de la vida, hermanos. Si tú vas y miras a la calle, sale a la calle, mira que unos corren de aquí para allá, otros corren de allí para allá, mira los autos se chocan, corren, pitan, de todo pasa. Dios le mostró eso. En el tiempo de Daniel no. En el tiempo antiguo la gente no corría como hoy en día corren. Yo creo que Daniel como miraría a esa gente todo galopando, hermano, y esa gente ¿para dónde va? Pero Dios le mostró en revelación, porque cuando Dios le muestra lo que va a pasar. Por ejemplo, uno cuando muestra un terremoto, Dios le muestra qué va a pasar. A mí Dios me ha mostrado muchísimas cosas y me muestra no lo que ya miré,
me muestra lo que va a pasar el día de mañana. Y uno, Dios le muestra, le revela, como cuando usted lo esté viendo ahí. Entonces, ¿cómo miraría? Dice, y la ciencia aumentará. ¿Cómo miraría aquel Daniel? Los celulares, los computadores, los notebooks, los aviones. En aquel entonces no habían aviones, no habían carros, ¿sí? No habían helicópteros. Pero Dios le mostró todo lo que la ciencia, lo que el hombre podía hacer, ¿sí? Lo que el hombre podía, ¿qué? Hacer. La ciencia aumentaría. Pero que eso mismo lo está llevando a ¿qué? Para destruirse. Hoy en día uno mira cómo el hombre, Dios le ha dado sabiduría al hombre para hacer ¿qué? Aviones. Y nos sirve a mucho los aviones. Hoy en día para transportarse de un país no es como anteriormente días, ahora son en horas nomás. De un pueblo a otro pueblo. Pero ¿para qué lo están utilizando? Para mismo destruirse. Cada día, hoy en día, la mentalidad es de hacer más aviones con capacidad ¿para qué? Para destrucción. De hacer más bombas, de hacer cantidad de cosas. ¿Para qué? Destruir del uno al otro. Y estamos amenazados de que el hombre quiere destruir el planeta Tierra. Solamente la oración, escúchame bien, iglesia, la oración de tú y yo que hacemos, lo que es decir, la iglesia, dice que tenemos al enemigo. Pero cuando la iglesia sea quitada, que vamos a mirar en Apocalipsis, el diablo va a hacer ¿de qué? De las suyas. Entonces Dios le mostró ¿a quién? A Daniel. Dios le mostró y le reveló a Daniel lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, 2500 años atrás. Y Dios le mostró acá. Pero dice el verso 8, y yo oí, mas no entendí, dijo Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el tiempo o cuál será el fin de estas cosas? Le pregunta. Dios es bueno de responderle. Dice el verso 9. Y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del ¿qué? Del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán limpiamente y ninguno de los impíos entrará, pero los entendidos comprenderán. Los impíos son aquellos que han conocido a Dios y se han apartado de Dios. Si alguna de las personas que me escucha y mira estos videos, apresúrate a buscar de Dios. No diga mañana, pasó mañana, pasó mañana. Mira, yo escucho, ejemplo, a muchas personas que yo les he hablado de Dios, les he compartido la palabra de Dios. Y muchos me dicen mañana, de aquí a un año, ¿y sabe qué pasa? Han muerto. ¿Y para dónde se han ido esas almas? Porque hicieron compromisos con sus labios, pero más nunca de corazón. ¿Y qué pasa? Dios los corta. Y lo dice la palabra de Dios, dice, y muchos se le han limpiados y emblanquecidos y purificados. Muchos. Dios quiera que tú seas ese purificado, ese limpiado, ese que Dios lo tiene con esas vestiduras limpias para entrar al reino celestial. Dice, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entrará, pero los entendidos resplandecerán. Y del tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y el natural que espere llegue a 1335 días. Ahí habla de lo que, si usted divide eso, habla de los meses, habla de los años, donde Dios nos está hablando de que lo que después va a pasar, que es lo que vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Entramos al libro de Apocalipsis para darle el comienzo. Hoy solamente voy a dar el comienzo de lo que es la voluntad del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a mirar qué significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. ¿Sí? Apocalipsis fue escrito en un periodo después de la muerte del Señor Jesucristo, en un periodo de 60 años después de la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, que se escribió más o menos entre un periodo del 90 y algo después del Señor Jesucristo, antes del 100. El Señor Jesucristo escribió Apocalipsis en la isla de Patmos, en Grecia. Allí fue donde Dios le mostró a Juan, a su apóstol amado, al que se recostaba a su costado, al que se recostaba a su pecho. Dios le dio el privilegio de revelarle los tiempos del fin,
lo que lo que estamos comenzando a vivir y lo que va a pasar. Pero que si tú, amigo y hermano que me está escuchando, no vas a pasar ese tiempo, sino que tú vamos a ser levantados para la gloria eterna de nuestro Dios. Yo se lo digo con confirmación, Dios me ha revelado a mí. Dios me ha revelado del rapto de la iglesia y me ha puesto a predicar lo que es el rapto de la iglesia. Y siempre en mis labios, hasta que el día que Él venga, estaré hablando de que Jesucristo viene pronto y que la venida del Señor está tan cerca y que el Señor me hablaba de noche y me decía, ve y predica la palabra de Dios. Ve y predica y hable al que oiga, que escuche, y el que no, no interese. Yo estoy enviando videos por diferentes lugares y bendito sea Dios, aquellas personas que están enviando los videos, los están reenviando a otras personas. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios te bendiga y te multiplique grande y poderosamente. Y también hago una invitación a aquellos que se quieran suscribir al canal de YouTube. La venida está pronto. Ahí tengo el canal y ahí tengo todo lo que todos los días estoy predicando. Estoy orando por ti, mi amigo, mi hermano. Le hago esta invitación y gracias para los suscriptores que se han suscrito. La venida está pronto. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, porque es para que tú y yo la entendamos y entendamos las cosas que Dios tiene para este mundo. Entonces, allí Apocalipsis capítulo 1, el primer punto que vamos a ver es cuál es el tema principal de Apocalipsis. El tema principal de Apocalipsis primero es dar a conocer el alfa y omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios en el libro de Juan también, en el libro de Juan, Dios dice que toda potestad fue entregada ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Toda, tanto en la tierra como en el cielo. Su Padre le otorgó eso. ¿Por qué? Porque Él vino y hizo lo que el Padre le envió a hacer. Nunca perdió esa conexión con el Padre. Nunca. Siempre hizo lo que el Padre me envió a hacer, decía el Señor Jesucristo. Siempre. Así que el Señor Jesucristo, por su obediencia, por su fidelidad, por su grandeza, por su santidad y por todo, Dios le otorgó todas las cosas. Y es lo que comienza a hablar el libro de Apocalipsis, capítulo 1, donde Dios nos comienza a hablar que lo principal es dar a conocer ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Que Él fue el que vino y dio su vida por amor de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis. Hoy voy a dar la introducción. Ya comenzaríamos con la voluntad del Señor en lo que es la introducción. Porque yo quiero que entendamos que Apocalipsis también tenemos que leer Daniel. Daniel en el Antiguo Testamento, Dios le reveló el tiempo del fin, que era lo que estamos leyendo. Y es importante entender que Daniel, aún antes de que el Señor Jesucristo viniese en cuerpo humano, porque Él ya estaba, Él es, él hizo la creación juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Ese es el árbol de la vida, que está la representación del libro de Génesis y que lo habla en la Apocalipsis capítulo 22. El árbol de la vida. El árbol que nosotros dice, y también en Juan también dice que Él es el árbol, nosotros somos los pámpanos. Y separados de mí, nada podéis hacer. Ningún fruto puede criarse afuera del árbol. Ningún fruto. Todo fruto tiene que estar ¿qué? Pegado a su ramita, a su árbol. Y ahí va dando el crecimiento. Jesucristo es la representación de ese árbol. Nosotros somos ese frutito que estamos pegados y que cada día llevamos nuestro crecimiento. La palabra de Dios dice que tenemos que crecer hasta la estatura, el conocimiento de Dios. Así que nos falta muchísimo por crecer día a día en la estatura y en el conocimiento de Dios espiritualmente. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas de ella, escritas están porque el tiempo está cerca. Mira, nosotros nos pudiéramos detener
solamente en estos 3 versículos. Mira, es lo primero que yo quiero que tú entiendas en el libro en la aplicación de hoy. Apocalipsis significa revelación, algo que Dios mostró a lo que va a suceder. Y comienza la palabra de Dios, dice la revelación de quién, de Jesucristo. Dios le revela por amor de quiénes, no de Juan, porque Juan ya estaba por partir para irse a estar juntamente con el Señor Jesucristo. Por amor de ti y de mí. Dios le revela. Dios lo hace por amor de cada uno de nosotros. En primer mente, Juan fue un instrumento para darnos a conocer cuál es el amor, cuál es la grandeza que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y por eso comienza la palabra de Dios allí a hablarle y a decirle claro, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Nosotros somos siervos, servidores de nuestro Dios, de aquel Dios vivo, aquel Dios de poder, que den a suceder como pronto. Las cosas están pronto por suceder, hermanos. Por eso todo lo que está pasando, los terremotos, los maremotos, el hombre como está, su altivez, su arrogancia, el amor se ha acabado. Dice, habrá fe en estos últimos tiempos, muy pocos son los que tienen fe. Pero todo se está cumpliendo como la palabra de Dios lo está diciendo. Pero Dios te ama a ti, mi amigo, mi hermano. Dios te ama. Y por amor de ti y de mí fue escrito este libro, para poder entender las cosas que van a suceder. ¿Cuántas personas no van donde un brujo, no van donde un hechicero, para mirar que les lean el futuro? Cantidades de personas. Y le hablan una cantidad de estupideces. Y lo peor de todo es que la gente cree. Pero cuando alguien nos habla del amor de Dios, de la humanidad de Dios, de la misericordia de Dios, del futuro, no le creamos. Y la naturaleza nos está hablando y nos está diciendo todo. La luna se ha vuelto últimamente, viene la luna cada rato, la luna se ve roja, ya no era el amarillo, ese amarillo oro, ese amarillo lindo, hermoso. Esos acontecimientos, porque viene dolor, sufrimiento, lo que viene para la humanidad. Pero dice el verso 2, Apocalipsis 2, que dan testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Pero viene lo que yo les he hablado, que ustedes muchos se cansarán, dice, este hombre, este pastor, este hermano, yo soy pastor por la misericordia de Dios, me quieren llevar, hermano, porque a mí eso no me lleva al cielo ni me baja al cielo. Solamente soy un instrumento en la mano de Dios para predicar la palabra de Dios. Pero vea lo que les dice. Bienaventurado el que lee. ¿Sí ve? El que lee, hermanos, siempre en invitaciones que tú leas, pastores, prediquen y llenen a la iglesia, que lean la palabra de Dios. Que lean. Bienaventurado el que lee, ¿sí ve? El que lee. Lo primero que comienza Dios a hablarnos es que leamos la palabra de Dios. Y los que oyen la palabra de Dios, escuchen bien, los que oyen, nosotros que predicamos la palabra de Dios y otros que hacen, escuchen, también es que bienaventurado. Van dos. Dice, bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de Dios de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está escrita. 3 cosas nos piden Dios: leer, escuchar y guardar. Atesorar la palabra de Dios. Son 3 cosas, 3 principios fundamentales de la palabra de Dios: leer, escuchar y atesorar. Eso se compone el libro de Apocalipsis principalmente, toda la Biblia. Pero Dios nos está hablando de lo que es la revelación de los últimos tiempos. Leer, escuchar y atesorar, creer lo que va a pasar. Como les dije hoy, lo que yo les decía, hoy voy a comenzar con la voluntad del Señor a mirar los temas que vamos a mirar, porque no me alcanzo a llevar allí. Vamos a mirar los temas principales de lo que es Apocalipsis. Los temas principales, los acontecimientos que están escritos en la palabra de Dios. Hoy comienzo con ello y le hago la invitación y vuelvo y repito la invitación. Suscríbase al canal.
de YouTube, la venida está pronto, porque ahí le van a salir todas las predicaciones y todo lo entre semana que estoy orando y clamando, orando, y si tienen peticiones, ahí pueden colocármelas. Yo estoy orando. Hay un grupo también que está conmigo de oración, de intercesión, de clamando, orando, uno escucha el celular. Eso sí, utilizamos el celular, para eso tenemos el celular, solamente para orar y clamar. Y me envían videos de donde pasan diferentes lugares, lo que está pasando allí en Siria, lo que está pasando eh, en, en Siria, en diferentes lugares donde ha habido terremotos, maremotos, en Turquía. Dios, y estamos orando y estamos clamando, pidiéndole misericordia a Dios, doblegando nuestras rodillas delante de Dios. Nosotros también hacemos devociones con mi esposa y estamos orando y estamos clamando, pidiendo misericordia por todas esas cosas. Eso lo estamos haciendo día tras día, porque tú y yo lo que debemos de entender la palabra de Dios, que Dios tiene poder para cambiar todas las cosas. Dios tiene el poder. Solamente Dios tiene el poder para cambiar y transformar las cosas y tener misericordia a aquellas personas que lo han perdido todo. Entonces, ¿qué vamos a mirar en el libro de Apocalipsis? ¿Sí? Esa es mi invitación. Leer, escuchar y atesorar. Que hoy se guarden eso, es lo que ustedes van a entender, lo que van a seguir viendo. Los días domingos estaré explicando lo que es el Apocalipsis con la voluntad del Señor. Yo estoy con Dios día tras día, le pido a Dios que me dé sabiduría para poder enseñar y escudriñar la palabra de Dios. Primeramente Dios me habla a mí para ayudarle a entender a cada uno de vosotros. Estoy orando, estoy clamando y estoy pidiendo a Dios y a aquellos que oran por mí, gracias. Esa es única mi petición, que oren por mí para que Dios me use para predicar la palabra de Dios, porque a muchas personas están llegando estos mensajes por la misericordia y la bondad de Dios. Entonces vamos a mirar que la iglesia, primer punto que vamos a mirar, del capítulo 1 al verso 3, vamos a ver la iglesia en la tierra. Y Dios nos va a hablar de cuál es lo que la iglesia, que la representación, ¿qué es la iglesia? La iglesia no son las paredes, ¿no? La iglesia no es aquel lugar físico, es este lugar. La iglesia es cada uno, tú y yo. Somos la iglesia de Jesucristo. Y que Dios nos va a hablar en el primer pasaje que vamos a comenzar a mirar, la iglesia. En otra semana vamos a comenzar con la voluntad del Señor. Lo que es la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos buenas y cuáles son las cosas que nosotros tenemos malas? Por las cuales las cosas malas tenemos que, ¿qué? Que desecharlas. Y las cosas buenas que hacemos, debemos de hacerlas, de conservarlas. Dios le habló a 7 iglesias, está en el verso del 1 al verso 3, capítulo de Apocalipsis 1 al 3. Y le habla lo bueno y le habla lo malo, porque Dios es claro, Dios el sí es sí y el no es no, o el amén dice que es un sí. ¿Sí? Entonces, la representación Dios no es blanco o es negro, es claro o es oscuro, pero Dios no hay un término intermedio. Por eso Dios dice en Apocalipsis, es mejor que sea frío o sea caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi presencia, dice el Señor. Por eso en las cosas de Dios nosotros no podemos jugar con Dios. Podemos de ser claros con Dios y decirle las cosas a Dios. Entonces, primero que vamos a mirar es la iglesia, no pasará, perdón, el mensaje a las 7 iglesias. Vamos a verlo del capítulo, Apocalipsis capítulo 1 al verso 3. Esos 3 capítulos vamos a mirar, donde Dios nos habla de las cosas buenas y las cosas malas de lo que hay la iglesia, la representación de cada uno de nosotros. Y que hay cosas que debemos de cambiar. Hay cosas que Dios nos va a hablar claramente que debemos de cambiar. En el capítulo 4 de Apocalipsis viene la adoración celestial, donde Dios se da a reconocer. Está hablando en el Apocalipsis capítulo 4, lo que Dios es. Siempre he dicho, Dios es santo, digno. Dios es espíritu de adoración, de exaltación. Donde Dios, si tú quieres ir para el cielo, tienes que estar preparado para ir y adorar y glorificar el nombre de Dios, porque Dios es divino. Es la única persona divina, Dios Padre, al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Digno de oración. Ningún otro. Y eso lo dice la Biblia en diferentes que lo vamos a estar mirando. Entonces, capítulo 4 de Apocalipsis es la adoración celestial. Y donde tú debes estar, dice, yo quiero ir a orar. Y si no quiero ir a orar, al otro lado, es decir, a recibir candela, fuego eterno. Entonces, es la diferencia donde Dios nos habla en Apocalipsis capítulo 4. ¿Cómo es lo celestial? ¿Cómo es lo hermoso? Yo quiero irme para allí, donde voy a glorificar a Dios día y noche.
donde allá en el día no es de 24 horas. No, allá no va a estar mirando el reloj, allá no hay reloj, hermano. Allá un día, 1000 años, dice para Dios, es como si para Dios sea un día, hermano. Muchas veces tú estás cansado, cargado, ya como que quiere que llegue la oscuridad. Aquel que está trabajando y dice, no, y como que se me hace largo el día. Como que las horas no pasan cuando usted está trabajando una labor fuerte. En el cielo no va a pasar eso. Para Dios, 1000 años es como un día. Es decir, que lo que se siente allá es algo sobrenatural. Aunque no me gusta decir mucho esta palabra sobrenatural porque los brujos la utilizan para eso, los hechiceros. Pero allá en el cielo es algo maravilloso, algo lindo, algo hermoso. En el capítulo 5 encontramos, perdón, el capítulo 4 de la adoración celestial, el capítulo 6, el capítulo 6 comienza los juicios de Dios. Perdón, me estoy saltando. En el capítulo 4 la adoración celestial, en el capítulo 5 es el rollo. ¿Qué significa el rollo y el cordero? El rollo significa la palabra de Dios. Acordemos que antiguamente, aún en Israel, hasta el día de hoy, en Israel sí tienen la Biblia en varios lugares, pero especialmente ellos guardan la palabra de Dios en rollo, en papiros. Todavía la tienen ellos. Ellos allí tienen su rollo que antiguamente era en rollo y la iban enrollando. Y la iban abriendo ahí y encontraban lo que es el rollo. Entonces, en el cielo tú vas a encontrar allí, cuando estemos en el cielo, Dios va a sacar ¿qué? El rollo. Es la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser juzgado la humanidad? Dios no se va a poner a pelear, no, pero vean que el otro. No. Dios solamente va a llegar allí en el cielo y le va a sacar la palabra de Dios. Por eso le digo que la palabra de Dios es divina. Y si tú no quieres leer la Biblia acá, en el cielo se la van a leer. Es mejor que la lea primero acá. Porque en el cielo allá, en el capítulo 5 de Apocalipsis, habla del rollo y el cordero. Y los ancianos se preguntaban, pero ¿quién puede? Dice que tenían 7 sellos. Estaba selladito. ¿Quién puede abrir este rollo? ¿Quién puede? Es decir, ¿quién puede juzgar? Es para juzgar a la humanidad. Pero aquí también hay jueces. ¿Para qué? Ante un tribunal. Para ver si va a ser condenado o va a ser libre por lo que hizo, por lo que lo acusan. Y dice que allí clamaban y decían, ¿quién puede abrir? Porque es algo precioso, algo maravilloso. Tú tienes esta Biblia acá y tú la pasas para allá, otro la tiene toda empolvada, otro la tiene. ¿Sabe que en el cielo, escuche bien, este libro es sagrado? En el cielo este libro es poderoso, hermanos. Y es el que lo van a sacar y dice, ¿quién puede abrir este rollo? ¿Quién lo puede hacer? Se preguntaban entre todos. Y no lo hallaban. Hasta que dijeron, aquel que fue inmolado, aquel que fue perfecto, aquel que no tiene tacha ninguna, él puede abrir ese libro. Y ese cordero se llama Jesucristo de Nazaret. Ahí está. Por eso les repito día tras día lo importante que es la palabra de Dios. Imaginen que en el cielo, yo lo leía, todos se preguntaban, ¿quién puede leer este libro? ¿Quién lo puede hacer? Y no lo encontraba. Hasta que encontraban al Cordero, Jesucristo. Jesucristo lo mismo lo va a juzgar allí. Él ahorita está como intercesor, pero el día de mañana Jesucristo va a ser como juez. Y Él no te va a sacarte allí ni nada, sino dice, escrito está y la palabra de Dios tiene que cumplirse. Entonces, ahorita al término le va a leer quiénes entran al cielo y quiénes no entran. Porque la Biblia está escrita. Entonces, a través, ¿qué pecado tú tienes por el cual no puede entrar? Voy un poquito más rápido a terminar esto para que tú entiendas, porque no, pero ¿de qué nos está hablando este Señor? Lo vas a leer más adelante ahorita cuando terminamos. El rollito, el libro, la palabra de Dios. Tú aquí la tienes despreciada, la tienes por ahí llena de polvo, la tienes olvidada. En el cielo se la van a sacar. Y no solamente a ti que eres justo o el que eres injusto, a todo el mundo le van a sacar la palabra de Dios. Todos vamos a ser juzgados, desde el más pequeño, dice la palabra de Dios, hasta el más anciano, hasta el más grande, hasta el mendigo, hasta el más millonario. La palabra de Dios nos va a ser juzgada allá en el reino de los cielos.
Y la palabra en el cielo es un libro, hermano, que si tú entendieras un poquito, tú guardarías la palabra de Dios, la tendría en el mejor lugar. No la dejaría llenar de polvo, la limpiaría y la tendría ahí. En el cielo la Biblia es sagrada, porque es inspiración del Dios Padre a través del Espíritu Santo. Y ahí encuentran, ¿quién podrá? El Cordero. ¿Qué es lo que vamos a estar leyendo? Ya en el capítulo 6 ya se comienza a poner el agua turbia. Capítulo 6 comienzan los sellos. Vienen 6 juicios sobre la tierra. Son 7, pero más adelante va a salir el otro. Son 6 juicios. Capítulo 6 comenzamos a ver los juicios, los sellos, que son juicios que vienen de Dios. En el capítulo 7 del Apocalipsis vamos a mirar los 144,000, que también vamos a estudiar sobre esto. En los 144,000 es importante entender, ¿no? Como hablan los testigos de Jehová, de los 144,000, no. Los 144,000 no son de cualquier pueblo, de cualquier raza. No, los 144,000 dice la palabra de Dios que son 12,000 de cada tribu de Israel. Dios ya los está escogiendo allí en Israel. Por eso Dios los está apartando, ya los está, y ellos tienen que enseñar muchas lenguas. ¿Y por qué me dicen, por qué muchas lenguas? Sí, ellos están aprendiendo idiomas. ¿Por qué? Porque ellos van a, como la iglesia se levanta en el capítulo 4 de Apocalipsis, que vamos a leerlo, la iglesia es levantada y quedan sin que se les predique la palabra de Dios, pero Dios, su amor, su misericordia y su fidelidad de Dios va a permitir que 144,000 que Dios dice que van a ser sellados, ellos van a estar predicando la palabra de Dios por todo el mundo. También van a morir después. Ellos también van a ser, ellos son los que van, la iglesia se va y Dios va a sacar a ellos a predicar la palabra de Dios. Y la otra manera como los que van a ser salvos, los que van a creer, ellos van a decir, no se dejen marcar, porque ellos son sellados. Y el otro sello que también Satanás les coloca es el 666, que también lo habla la Biblia. La marca del diablo, la marca de Satanás, que también está más adelante. Entonces, hay dos tipos de sellados en Apocalipsis. Los 144,000 que Dios coloca para predicar la palabra de Dios por el mundo entero, y los otros que son sellados, pero los que coloca Satanás, donde él toma el control del mundo entero. Ahí viene la marca de Satanás. Y ahí se van a jugar en los que se quieren dejar marcar y los que no se quieren dejar marcar. Dice para Dios que los que se dejan marcar por la marca del diablo no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo van a ser? Decapitados. Pero allí van a estar los 144,000 predicando la palabra de Dios. Ahí lo habla en capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Capítulo 8 y 9 es el término del séptimo sello. Y comienzan las 7 trompetas. Otros 7 castigos finales. Estoy hablando capítulo 8 y 9 de Apocalipsis. Capítulo 10 son 7 truenos que Dios le dijo a Juan, eso no los escriba. Es un misterio, no sabemos qué va a pasar. Los otros sí dicen qué va a pasar. El agua se va a convertir en amarga, el agua se va a convertir en sangre. Ahí viene, después lo vamos a leer todos uno por uno para que tú los entiendas y lo lea bien. En el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, y 10 especialmente vea el verso 4, ahí habla, truenos. Y esos sí son, Dios se los mostró a Juan, pero no se los reveló. Dios se los reveló a Juan, mas no le dijo, eso no los escriba. No sabemos qué va a pasar. Es decir, que son 28 castigos sobre la faz de la tierra. Ahí lo habla. Apocalipsis capítulo 10, verso 4, claritamente está ahí. Ahí lo habla. Capítulo 11. Ahí salen los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11 salen los 2 testigos. También lo vamos a escudriñar quiénes son los 2 testigos. Usted cree que entre más es Moisés y Elías. Porque no, que muchos creen que no, la palabra de Dios dice que Dios lo llevó para que no muriera. Dice en Hebreos. Entonces vamos a mirar allí los testigos también, que también van a estar predicando la palabra de Dios por 3 años y medio. Y van a ser muertos también ellos. Pero van a durar 3 días allí y serán levantados. Así que yo le estoy dando los capítulos con los que vamos a mirar, como cuando usted ve una novela, una teleserie, que muchos clavan los ojos allí y le muestra lo que va a suceder.
Y la gente dice, ay, mira lo que va a suceder y le están mostrando, le están trabajando la psicología a la mente. Yo lo que le estoy entendiendo no le estoy trabajando a la mente, lo que le estoy diciendo los acontecimientos que viene para el planeta Tierra después del rapto de la iglesia, que eso es lo que el Señor me ha colocado a predicar la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando en el capítulo 11, los dos testigos, capítulo la gran persecución se comienza después de, ejemplo, comienza con la tribulación y la gran tribulación está en el capítulo 12 al 14, la, la gran persecución que va a haber, cual nunca la ha habido, pero que principalmente el pueblo que va a ser allí es el pueblo israelita, el que Dios va a tener un trato con el pueblo israelita, que Dios ya lo tiene ya como nación, pero que Dios va a guardar al pueblo israelita. Y ellos son los que se van a quedar, el pueblo israelita, juntamente con otro poquito de personas, poquito nomás del pueblo gentil, son los que se van a quedar en los 1000 años, que más adelante lo vamos a mirar. Así que esos son los capítulos que le estoy mirando que vamos a mirar dentro del Apocalipsis que comenzamos con la voluntad del Señor. Ya comenzamos a partir de hoy lo que es Apocalipsis. En el verso 15 y 16 de Apocalipsis están las copas de la ira, otros 7 castigos que vienen sobre la humanidad. 15 y 16 están los otros 7 de lo que son las copas de la ira de Dios. En el verso 17 y 18 viene el juicio final de la gran Babilonia, la gran ramera, la iglesia católica. ¿Por qué a ellos? Porque ellos tienen el poder, el control sobre el nivel y creen en el Padre, Hijo y en el Espíritu Santo. Pero dice, han fornicado, han hecho de las suyas, han hecho comercialización de eso. No es una religión, es comercio lo que se mira en eso. Pero enseñan sobre santidad la iglesia católica, enseñan sobre lo que es la idolatría, enseñan lo que es el paganismo. No. ¿Van conforme la palabra de Dios está escrita? No. Ahí lo lee. Si hay algún católico, lea la palabra de Dios allí en capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Habla claro lo que es el final de la iglesia católica. Es decir, le hago la invitación que busque de Dios antes que venga el juicio de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero ya vamos llegando al final. Apocalipsis 19, alabanza del cielo. Mientras que aquí están los desastres más tremendos de la humanidad, del planeta Tierra, cual nunca la hubo, ni la habrá después, ni jamás. En el cielo se está alabando al cielo. En el cielo se alaba y se glorifica y comienzan las bodas del Cordero. ¿Se ve la diferencia en el que busca a Dios al que no le busca? En el cielo está la oración celestial. Capítulo 20 de Apocalipsis están los 1000 años, donde ya, como les dije, el pueblo israelita, él va a quedar, va a tener otra oportunidad porque Dios va a guardar. Muchos van así también a morir. Las mujeres dicen que van a ser violadas. Muchas mujeres, muchas doncellas van a ser violadas. Y unos quedarán. Y un poquito de personas van a quedar del pueblo gentil. Pero que ellos se arrepentirán y buscarán de Dios. Y ahí será el milenio, 1000 años más. Muchos dicen que la tierra se va a acabar en tanto y en tantos años, mentiras. No, van a ir son los juicios. Después de eso va a haber 1000 años. Después de los 7 años va a haber 1000 años más. Y un poquito más, dice que aún un poquito más. A los 1000 años soltado Satanás. Y un poquito de tiempo más, así que para Dios un poquito siempre es harto. No sé cuántos años más será. Capítulo 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Pasando el milenio. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Ahí baja la nueva Jerusalén. Y ya para ir terminando, capítulo 22 termina con una invitación. Y ahí yo quiero que leemos. Porque la invitación que yo te hago a ti, mi amigo, mi hermano y mi amada familia. Mira, termina Apocalipsis y aún Dios nos hace esa invitación. Dios, su amor, su misericordia, su fidelidad es todo. No hay otro como Dios. Ya para ir terminando, le voy a leer capítulo 22, vea lo que Dios te dice, te llama. Y le voy a también hablar, ¿quiénes no entran al cielo? Porque muchos dicen, no, todos piensan que entran al cielo. Ese es el pensamiento de todos. Muere un borracho y quieren que uno vaya y haga un culto al término y que él está en el cielo. Y él se fue para el cielo. Mentiras. Los borrachos se van para el infierno, así de claro.
Apocalipsis capítulo, si tú tienes la Biblia, léalo ahí, subrayalo. Apocalipsis capítulo, Dios nos hace esa invitación. No, va a leer lo primero, los que no entran al cielo, y después para que le va a leer, voy a leerles los que no entran al cielo. Pero vea lo que Dios nos hace la invitación, dice el verso 22, 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón contigo para recompensar a todos según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que dan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Pero dice, ¿quién, los que no entren al cielo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahí dice el verso 15, malos perros estarán afuera. El perro es aquel que conoció de Dios y no quiso volver a Dios. Dice que son como el perro que vuelve a qué? A su vómito. De haber conocido a Dios y haber vuelto atrás. Dice, mas los perros estarán afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. ¿Sí ve? Babilonia. Ahí lo habla claro. Los idólatras. Y todo aquel que ama y hace mentira. Los mentirosos tampoco no entran al reino de los cielos. Le va a dar otro grupo más de gente allí en 1 Corintios capítulo 6. Porque muchos dicen, pero ¿a dónde está escrito que no entran al cielo? 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 al verso 11, dice la palabra de Dios así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia es clara quiénes entran y quiénes no entran. Si tu amigo y hermano está en alguno de ellos, tiene que arrepentirse y decirle, Señor, perdóname, yo quiero entrar al reino de los cielos. ¿O qué dice para el infierno? Ahí lo habla la clave, dice, ¿no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No erréis, ¿sí? No pensáis que cualquiera entra allá a los cielos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora leamos Gálatas. Gálatas capítulo 5 también lo habla claritamente allá. Gálatas capítulo 5, del verso 16 al 21. Dice la palabra de Dios así, Gálatas 5, del 16 al 20. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si guardaos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas os amonesto, por las cuales no entrarán al reino de Dios. La Biblia es clara. Usted no puede ir a decirle, fue que a Dios. Dios no va a usar, no va a permitir que tú llegues con excusas. Porque por eso Dios colocó al Hijo, al Señor Jesucristo, al perfecto. En Apocalipsis capítulo 5 nos habla, donde que allí la gente, ¿quién podrá abrir el rollo? Porque ¿qué pasa aquí en la tierra? Cualquier persona, pero este no es fulano, pero este no es sutano, entonces no quieren obedecer la palabra de Dios. Pero en el cielo tú no puedes llegar con excusas, hermano. Porque Dios es perfecto. Dios es santo. No hay límites de Dios, de su santidad, de su grandeza y de su poder.
Dios es el creador, el formador de todas las cosas. Dios fue el que permitió que por más Satanás, cuántas veces quiso destruir la Biblia, nunca la pudo destruir. Nunca. ¿Cuántas veces Satanás ha querido acabar a Israel? Nunca lo ha podido destruir y nunca lo podrá destruir. ¿Cuántas veces ha querido Satanás destruir la iglesia? Nunca la ha podido destruir y nunca la podrá destruir. Pero Satanás sí puede destruir a cualquiera que le dé oportunidad a él. Pero si viene el Señor Jesús, se lava con su sangre y dice, Señor, tú me cubres con tu sangre, Satanás tiene que salir huyendo. Porque Satanás sabe que en la cruz del Calvario Jesucristo lo derrotó y nos dio vida a todos aquellos que en él creemos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cuál es la invitación que Dios te hace? Ya termino acá. Apocalipsis, capítulo 22, 17. Dice, y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que quiera, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dios te hace esa invitación. Dios no te está pidiendo ni oro ni plata. Dios solamente te dice, ven, ven, te dice el Señor. Y el Espíritu y la esposa, ¿quién le dice? La esposa es la iglesia. La iglesia, los que nos vayamos para el reino de los cielos. Ven, y el que oye y diga, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome de agua gratuitamente. Apocalipsis 3:20, y ahí con esto termino y vamos a orar. Apocalipsis es la invitación que Dios nos hace. Es la invitación que Dios nos está haciendo en este día. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios siempre muestra su amor, su misericordia, su fidelidad y su grandeza siempre. Hoy les comencé a hablar y lo que es el comienzo, lo que es el Apocalipsis. El Apocalipsis es revelación para poder entender lo que viene y lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Dios nos está hablando y comenzará el día domingo con la voluntad del Señor, hablando de lo que es la iglesia, cada uno de nosotros. Y lo que Dios nos habla, tanto lo bueno y lo malo, porque Dios a lo bueno que hace Dios, nos aplaude. Y a lo malo, Dios nos pide que nos arrepintamos y que si no nos arrepentimos, Él nos perdona y echa nuestros pecados al fondo del mar. Así que la invitación tú la tienes. Dios te hace una invitación, Dios te dice, ven, el que tenga sed, venga y tome gratuitamente. Dios no te está pidiendo que la salvación tiene que comprarla. Solamente la salvación es una disposición de tu corazón para decirle, Señor, quito aquellas cosas que le leí en 1 Corintios 6, versos 6 al 11, Gálatas 5, del verso 16 al 21, y Apocalipsis capítulo 22. Ahí está. Ahí fue claro lo que Dios te está hablando. 15. Los perros, los hechiceros, los idólatras, todos aquellos que practiquen en la maldad, no entrarán al reino de los cielos. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que lavar sus vestiduras y dejar las cosas a Dios. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, y va a estar orando por ti en estos últimos minutos. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu poder y por tu gracia, Señor de los cielos. Tu palabra, tu poder y tu gracia nos influyen aliento y vida en cada momento, en cada instante, Señor. Mira, Señor, gracias por tu bendita y preciosa palabra que tú nos das y lo que tú nos bendices día tras día en todo, papito Dios. Tú eres claro, Señor de los cielos. Tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, Señor. Que esta palabra llegue y penetre el corazón de cada vida y cada corazón de cada alma y llegue a lo más interior de su corazón, de su mente, y que sus propósitos sean de bendecir y exaltar el nombre de Dios desde ahora y para siempre. Maranata. Cristo viene pronto. Dios me los continúe bendiciendo grande y ricamente en todo. Bendiciones.